Bendiciones, ¿cómo están? Tengan ustedes una bendecida tarde en el nombre de Jesús. Estamos en un nuevo programa, en una nueva transmisión. Les voy a dar tiempo que se vayan conectando. A ver quién está por ahí hoy. Déjenme que voy a limpiar un poquito mis lentes. A ver quién está por ahí esperando para conectarse. Le damos gracias al Señor por poder usar la tecnología, por capacitarnos, por poder hacer este tipo de programas, estos vivos, que son una herramienta para evangelizar, que son una herramienta para llevar la palabra del Señor a otros lugares, que a través de esto nos podemos conectar con otras personas en otros lugares, a distancia. Sé que hay mucha discordia entre si la tecnología sí, si la tecnología no, que si el celular, que si no el celular. Yo creo que es una herramienta y como toda herramienta tiene sus pros y sus contras y tiene que saberse usar y usarse con responsabilidad. La tecnología no va a suplir el evangelismo cuerpo a cuerpo, la tecnología no va a suplir la cercanía, no va a suplir el abrazo, no va a suplir montones de cosas. Entonces, usemos la tecnología con responsabilidad. Así que hoy estamos en este programa, otra edición en todo tiempo, de ¿qué decimos los cristianos? El título de hoy era ¿qué estás diciendo hoy? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué está diciendo tu boca? ¿Qué pensamientos estás soltando en voz alta? ¿Qué es lo que dice tu boca? ¿De qué hablas? ¿De qué estamos hablando? Creo que en la calle siempre, las últimas noticias son rumores. Uno sale a la calle y si hubo un gran accidente, si hubo un gran acontecimiento, si va a haber un partido, si va a haber un clásico, si hubo algún suceso, si hubo un terremoto, si hubo un tornado, si hubieron inundaciones. En todos lados siempre hay como un rumor. Bienvenida, Silvana. En todos lados siempre hay como un rumor en la calle. ¿Qué estamos diciendo en este momento los cristianos? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos repitiendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué noticia estamos esparciendo? Buenas tardes, amada. ¿Qué noticia estamos llevando a otros? ¿Una mala noticia? ¿Una buena noticia? ¿Una noticia de catástrofe? ¿Una noticia de esperanza? ¿Qué estamos diciendo los cristianos en este tiempo? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos basándonos en la crítica? ¿Estamos basándonos en la murmuración? ¿Estamos basándonos en hechos de esperanza? ¿Estamos hablando de Jesucristo? ¿Estamos hablando de nuestro Salvador? ¿Estamos hablando de que está todo caro? ¿Estamos hablando de que la inseguridad es tremenda? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo en este tiempo? ¿Qué noticia estamos esparciendo los cristianos? ¿Nuestra boca está usada para el reino o está usada para el enemigo? ¿A quién le estamos haciendo propaganda? ¿A quién estamos publicitando a través de nuestras palabras? Porque es importante analizar a quién estamos publicitando nosotros. ¿A quién le estamos haciendo publicidad? Porque la voz, el lenguaje hablado, el habla, la transmisión oral, como se llamó antes de que existieran los libros, antes de que todo estuviera escrito, todo era de transmisión oral, de generación en generación, por el ejemplo de esto se hace así, y también de transmisión oral, de los cuentos, las anécdotas, como nos enteramos nosotros de muchas anécdotas de nuestra familia, de nuestros antepasados, a través de anécdotas. Esa era la transmisión oral. Entonces ahora tenemos, bienvenida María Cuenca, estamos hablando de qué decimos los cristianos, a quién estamos publicitando, a qué estamos repitiendo, qué estamos diciendo. Y los programas anteriores hablamos de este versículo que está en Efesios 4, que dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca.
En otras versiones dicen evite toda conversación obscena, no emplee el lenguaje grosero, no salga de la boca ninguna mala palabra. Entonces, en este tiempo, ¿a quién estamos publicitando? ¿Al enemigo dándole fama de que es poderoso? ¿O estamos publicitando a Jesucristo? ¿De quién más hablamos? ¿De lo que ocurre en el mundo? De las eventualidades, de las catástrofes, que todo está inseguro, y de que todo está caro, y de que las enfermedades, y que de esto y de muertes? ¿O estamos hablando del plan de salvación, de la palabra evangelizadora, las buenas nuevas? Estamos hablando de lo poderoso que es Jesús, de lo poderoso que es Dios, de que todo lo que creó, de los milagros que hace en todo tiempo. ¿Qué estamos publicitando en este tiempo? Nosotros venimos del mundo, los cristianos, como se dice, esta expresión de decir que ahora estamos en otro reino, somos otros ciudadanos, estamos convirtiéndonos, y también debemos convertir nuestro lenguaje. Nosotros hablamos según nuestra familia, según nuestra zona, según nuestra cultura, según el entorno de nuestra casa, como yo dije la otra vez, según las profesiones. Uno a veces usa términos, los que somos de la cocina, los que son de panaderos, los que son farmacéuticos, los que son médicos, las maestras. Todos tenemos un lenguaje de repente afectado por la cultura, afectado por el entorno en el que trabajamos, afectado por el nivel de cultura. Imagínense que cuanto menos escolaridad tiene un niño, cuanto menos escolaridad tenemos, cuanto menos hemos leído, cuanto menos hemos desarrollado nuestro lenguaje. Y el idioma español es uno de los lenguajes más ricos porque es el que tiene más adjetivos, más verbos, más tiempos en que los verbos puedan ser conjugados. Entonces es un idioma muy rico, y de repente lo limitamos a estar usando siempre las mismas palabras, e inclusive hablar mal, usando malas palabras traídas de otros entornos. Entonces nosotros tenemos que sacar ese residuo. Tenemos un lenguaje residual, o sea que se nos han pegado maneras de hablar del entorno que nos hemos movido. Si hemos sido inconversos, si nos hemos convertido tarde, si usábamos malas palabras, si hablábamos en doble sentido, si los famosos chistes obscenos, el hablar en doble sentido, que es tan común en el mundo, hablar siempre en chiste, hablar con vulgaridades, hablar con malas palabras, que muchos de esos reflejan espíritus, puertas abiertas. Las malas palabras, el lenguaje obsceno, ese que siempre está hablando, contando chistes, hablando en doble sentido, disfrazando. Y bueno, como siempre se decía, bueno, estamos entre mujeres, estamos entre hombres. Esos lenguajes que se desatan y que no tienen un freno, que no tienen un límite. Todo eso tuvimos que cambiar cuando nos convertimos. Se convirtió en nuestro corazón, se convirtió en nuestra alma, pero también se va convirtiendo en nuestro lenguaje. Uno puede ver en una persona que se convierte cómo empieza a incluir el amén, el bendiciones, empieza a orar, y para orar tenemos que conocer la palabra del Señor, o sea, tenemos que leer esto, tenemos que escuchar palabra de Dios, tenemos que congregarnos, tenemos que venir a los cultos. Entonces, cuando una persona habla en el mundo cristiano, uno puede saber determinar cuánta fe tiene, si de repente si hace mucho tiempo que se está congregando, su nivel de oración, su nivel de fe, si es un intercesor, si es un profeta, de la manera que está hablando, si es una palabra que le gusta hablar en profecía, si le gusta declarar palabras. Entonces, nuestra manera de hablar dice mucho de nosotros. Si es una persona pausada, si es una persona reflexiva, temperamental, nuestra manera de hablar es como una carta de presentación para nosotros. En el mundo también. Dos panaderos se encuentran y enseguida empiezan a hablar en otro lenguaje. Dos militares se encuentran y empiezan a hablar en otro lenguaje que se entiende. Se encuentran acá en el Uruguay dos cubanos y su lenguaje de estar acomodándolo a ser entendido, por ejemplo, por los uruguayos, enseguida los de Rivera, por ejemplo, que tienen esa mezcla de español con portugués, enseguida como en ese dialecto empieza. Y los cristianos, cuando nos juntamos entre cristianos,
parece que hablamos un idioma diferente, y sí, es un idioma de reino, es un idioma que cambia. Usted del mundo viene hablando de repente pesimista, viene hablando los gritos, viene empleando malas palabras, viene empleando un lenguaje inapropiado por el entorno en el que se ha criado, por el entorno en el que ha estado, y llega a la iglesia y primer tiempo uno quiere hablar para no meter la pata, pero después va corrigiendo su lenguaje y empiezan a aparecer esas hermosas palabras. Gracias a Dios, bendiciones, amén, Dios te bendiga. Empezamos a desarrollar un nuevo lenguaje para poder orar, para poder comunicarnos con el Señor. Empezamos a escuchar palabras, y las palabras viejas que teníamos, todas las cosas viejas pasaron, somos nueva criatura, y como nueva criatura que somos, adquirimos un nuevo lenguaje, y eso cuesta. Y tenemos que ponerlo en empeño, y tenemos que... Bienvenida Ana Laura, bendiciones. Sí, nos identifica totalmente. Bienvenida Iris, la diácona. Totalmente que el lenguaje nos identifica. El lenguaje pesimista era del mundo, pero hay cristianos que siguen hablando en lenguaje pesimista. Hay cristianos que no sueltan la desesperanza. Cuando estamos llamados a hablar las buenas nuevas, a anunciar las buenas nuevas, a anunciar que Jesucristo viene, a hablar en esperanza, no necesariamente hablar proféticamente si no somos profetas o no estamos bajo el don de profecía, pero sí hablar en el don de la esperanza. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor va delante de mí como poderoso gigante abriendo caminos. El Señor abrirá los mares, no trayendo a nuestro vocabulario lo que todo el mundo está diciendo. Qué horrible, qué inseguridad, qué esto, qué las enfermedades, qué la catástrofe, Usted se entera, si se inundó Argentina, enseguida. Antes de una buena noticia siempre estamos propensos a una mala noticia. ¿Viste lo que pasó? ¿Y viste? Y el comentario de ese es el accidente de ayer, desgraciadamente marcó la vida de esas dos personas, marca la vida del joven que iba en un exceso, pero es el comentario de hoy en el ómnibus, en las paradas, en el almacén, en todos lados. Estamos propensos a hablar de todas esas noticias sensacionalistas, y dejamos a veces los cristianos, en vez de lo primero, ¿viste el informativo? Y bueno, mis líderes ya saben que yo no miro el informativo. No me interesa lo malo que pasa en el mundo. A mí me interesa si alguien se convirtió, si hay un milagro, si alguien aceptó a Jesucristo, si invitó a alguien y le dijo tal vez vengo, si pudo tener una conversación con su familia y decir que aceptara a Jesucristo. Eso es mi tema, eso es lo que a mí me interesa. Para hablarle de malas noticias, mire, tendría montones para hablarle, hasta unos últimos sucesos que tuvimos acá en Mi Escudo, debido que nos afectó también la inseguridad, pero no es tema para que lo estemos hablando. El otro día les dije, paren la imaginación, déjense de estar imaginando las cosas que están pasando en el mundo. Hablemos de Jesucristo, exaltemos su nombre, cambiemos, estamos llamados a cambiar nuestro lenguaje porque somos nueva criatura y tenemos que hablar diferente. No es con el aleluya y aleluya y no, hablar en positivo, hablar en fe, cambiar, hablar bajo el don de la esperanza, el don de fe. Ese es el lenguaje que tenemos que tener. Bienvenida Isabel, ¿cómo estás? El lenguaje del cristiano se tiene que notar. No porque usted diga amén, aleluya, bendiciones y hable todo correcto, sino por lo que anuncia lo que usted habla. ¿Qué decimos en todo tiempo? ¿Qué estamos diciendo hoy? ¿A quién estamos publicitando? ¿A Satanás o a Jesucristo? ¿De quién más hablamos? ¿Quién ocupa más nuestro tiempo en el habla? Y a veces le prestamos mucha atención, como ese pasaje que fue de base cuando arrancamos el programa, hablar, ¿qué decimos en todo tiempo los cristianos? Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, no tengas ninguna conversación obscena, como dice Efesios 4:29, que no seas de excusa que estás entre adultos, que estás entre mujeres, que estás entre amigos, que estás entre tu familia, para darle suelta a un lenguaje, y eso quiere decir que todavía no lo has soltado en tu corazón. Si se te escapan malas palabras, tu corazón, tu lenguaje todavía no se ha terminado de convertir. Estamos llamados a hablar en esperanza, en fe. No es que dejemos de ser auténticos o espontáneos, pero sí tenemos que cuidar lo que dice nuestra boca, porque no prestamos atención a otros pecados,
al robo, a la fornicación, a la estafa y a las drogas y a los vicios, pero no estamos cuidando nuestra boca cuando estamos condenando. Y dice Mateo 12:36, mas yo digo, dijo Jesús, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás juzgado, justificado, por tus palabras también serás juzgado y condenado. Entonces, no es trivial lo que nosotros decimos, no es sin importancia lo que nosotros decimos, y a veces cuidamos el lenguaje dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia, aunque usted le sume todas las horas que está y se congregue 2 veces por semana y esté 2 horas cada vez que se congrega o 3 horas cada vez que se congrega y se encuentra con hermanos y sabe que no va a murmurar, no va a criticar, supuestamente, no debería estar murmurando y criticando encima la casa del Señor, pero supongámosle que usted tiene 4 horas en el que usted se va a cuidar, digámoslo así, usted se va a cuidar de lo que va a decir. Cuidado si encima si no se congrega, menos todavía. Pero el resto del tiempo, ¿qué habla? ¿Qué lenguaje usa cuando usted se reúne con sus amigas, las mujeres? ¿Qué lenguaje usa usted como varón, como hombre, en la fábrica, en la construcción, cuando se reúne a comer un asado? ¿Qué temas son cuáles son los temas de su conversación? Porque dice, evite toda conversación obscena. ¿De qué hablamos? Y amén de eso, ¿a quién publicitamos más? ¿Al enemigo, a Satanás, todas las cosas que está haciendo en el mundo? ¿O de Jesucristo? ¿A quién estamos publicitando más cuando nosotros hablamos? Dice, porque de toda palabra ociosa, o sea, de toda esa palabra que nosotros dijimos sin sentido, que no edifica, que no ayuda, de toda esa palabra, pudiendo estar llevando el plan de evangelización, de salvación a través de nuestra boca, estamos hablando palabras ociosas. ¿De qué estamos hablando? ¿Del tiempo? ¿De la reina Isabel? ¿De Milei? ¿En quién estamos perdiendo el tiempo nosotros hablando? ¿En quién? ¿De qué estamos perdiendo? ¿Cuáles son esas palabras ociosas que ocupan nuestro tiempo? Que no estamos edificando, que dice que de toda la palabra ociosa que hablemos, dice que daremos cuenta el día del juicio. ¿Cuánto tiempo perdimos hablando bobadas, chistes, cosas sin sentido? Dice, palabras ociosas. No es que nos vuelvamos estructurados, no es que nos vuelvamos lúgubres, como yo dije al principio, no es que dejemos de ser espontáneos, auténticos, pero debemos de cuidar lo que decimos, debemos cuidar nuestro lenguaje, no estar hablando sandeces, como se dice, por no decir otras palabras fuera de contexto, por no estar hablando cosas sin sentido que no edifican, que no ayudan. Porque le prestamos, como le dije al principio, más atención de repente a otros pecados y dejamos de prestarle atención a los pecados, diga conmigo, que vienen por el habla. Hay pecados que son exclusivamente por el hablar, como este que dice, seremos juzgados por toda palabra ociosa, o seremos justificados si hemos hablado bien, si hemos evangelizado, si hemos predicado a Jesucristo, si hemos enaltecido sus milagros, sus hechos, los sucesos de Él, o de todas palabras huecas, secas, ociosas que nos condenarán. Entonces, no es que el hablar no tenga ninguna consecuencia, tiene tremenda consecuencia nuestra manera de hablar. Decirle al que está al lado, decite vos mismo. ¡Ah! Tremendas consecuencias tiene lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, de la manera que nos expresamos, a quién estamos publicitando, más a la enfermedad. ¿Hablamos más de la enfermedad que de Jesucristo? Hablamos más del tiempo, que ahora viene el frío y que me tengo que cuidar y que la humedad y que y que no puedo salir porque aquí, entonces estamos hablando más de las cosas negativas que el tiempo va a traer que de Jesucristo. ¿De qué estamos? Porque la inseguridad, porque esto. ¿A quién estamos publicitando los cristianos? Nos estamos contaminando del mundo, hablando siempre de quejas, viendo lo negativo, viendo lo malo, no edificando, porque dice Efesios 4:29, que es el versículo base de este ciclo, de qué decimos en todo tiempo, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que oyen.
Nosotros dice que no tengas ninguna conversación obscena, que cuides lo que otros puedan estar escuchando, que edifiques a los que te están escuchando, que edifiques lo que vas en el ómnibus conversando y lo que están escuchando, que las conversaciones, vos te subís al ómnibus con otra hermana y vas criticando a la iglesia. Y los que están al lado están escuchando. Y vos sentada ahí, qué larga que fue la alabanza, no me gustó el que oró, ¿viste esto? No entendí, pero qué largo, no me gustó la música hoy, no, hoy no sentí nada, ¿viste que no había presencia del Espíritu Santo hoy? ¿Viste qué feo que fue? Yo no sé, hoy me aburrí en el culto. Y usted hablando, sentado en el ómnibus, o usted se casa hablando, criticando, y hay otros escuchando. ¿Qué decimos? ¿Que edifica o no edifica lo que están? Sí, viste, le pasó a aquel hermanito, viste. Viste que el pecado, viste que lo encontraron, viste que lo disciplinaron. ¿Qué está hablando usted que otros están escuchando? Por eso le decía, a veces prestamos más atención a otro tipo de pecados y no le prestamos atención a los pecados que vienen por el habla. Esto fue una introducción. Hoy quiero hablarles de una medida que tomó Jesús, de alguien a quien dejaron mudo para que no fuera perjudicial. Para que usted entienda la magnitud de lo que nosotros decimos, a veces puede afectar hasta las profecías que hay sobre nuestra vida. A veces nuestra manera de hablar o lo que vamos a decir puede afectar lo que proféticamente está lanzado sobre nuestra vida. Podemos afectar una palabra profética, podemos afectar nuestro destino profético, podemos afectar el llamado de alguien a través de las palabras que nosotros soltamos, y se lo voy a comprobar con la palabra. Hoy quiero quedarme en ese para en el próximo programa hablar de un pecado que no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es un pecado que se produce a través del habla. Pero hoy quiero hablarle de esta medida que fue tomada sobre Zacarías y que está en Lucas 1. Y quiero que vayamos a la palabra. Lucas 1. En ese capítulo de Lucas 1 está anunciado el nacimiento de Juan el Bautista, el que fue anunciado en el Antiguo Testamento de que vendría como precesor de Jesucristo. Él vendría primero a anunciar a Jesucristo, como dijo Juan el Bautista: estoy anunciando uno que viene después de mí, que no soy digno ni siquiera de atarle los cordones de las sandalias. O sea, ¿qué decimos entonces? Bienvenido Luis, que se está conectando ahora. Bienvenida Stephanie, una de las alumnas de la escuela ministerial. ¡Qué bendición! Bueno, hago un paréntesis porque la escuela, acá mi escudo también tiene una escuela ministerial que funciona online martes y miércoles, está funcionando este año, y tiene 2 cursos que se dictan una vez por semana de 1 hora y que traen crecimiento espiritual, nos nutren y nos edifican y nos capacitan. Así que bueno, si quiere información puede escribirme. Este año ya estamos avanzados, será para el año que viene. Entonces, déjeme contarle un poquito por arriba esta historia que está en Lucas, que anuncia el nacimiento de Juan. Estaba Zacarías en el templo ministrando, y se le presenta el ángel de Jehová y le dice que sus oraciones van a ser contestadas, que su esposa, que era estéril, va a dar a luz. Entonces Zacarías no solo que entró en una duda razonable que podemos entrar o preguntarnos cómo será que el Señor va a hacer esto, él desconfió y fue un poco más allá, no creyó. Y usted puede tener dudas, y a veces nos preguntamos muchas veces cuando recibimos palabras en nuestra vida, pero ¿cómo será que el Señor lo va a hacer? Y nos genera un poco de intriga. Pero Zacarías fue un poquito más allá y dudó, y antes de que él pudiera afectar con lo que iba a decir la profecía que venía, la profecía que estaba siendo lanzada, el Señor lo dejó mudo. Estuvo mudo todo el embarazo de su esposa y recuperó la voz después que ese niño nació. Así que para que usted tome conciencia de lo importante es cuando usted habla sobre su familia.
Lo importante que es cuando usted ve que en su familia hay alguien que tiene un llamado, una palabra profética, y usted entra a no creer, a dudar, a menospreciar, a tirar por tierra, a decir esto no es así, mire, sí. Entonces, Zacarías no creyó que su esposa iba a dar a luz, porque bueno, ya eran, dice la palabra, personas avanzadas, no creyó en eso, tampoco creyó que ese que venía iba a ser el sucesor del Mesías que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, que iba a venir a anunciar a Jesucristo, iba a ser un antecesor, iba a estar anunciando todo eso, y iba a ser discípulos, iba a formar personas, iba a traer el primer plan de salvación que vino a través del arrepiéntanse, decía Juan el Bautista, arrepiéntanse que el reino de los cielos se acerca, anunciando a Jesucristo. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta cuando alguien de nuestra familia, cuando alguien cercano, cuando alguien en la iglesia, cuando alguien del cuerpo de Jesucristo recibe una palabra profética, lo que nosotros decimos sobre esa profecía. Y si será importante que el ángel de Jehová dejó mudo al padre, dejó mudo a Zacarías. Zacarías va a empezar a hablar mal de la profecía, no la va a creer, va a desparramar cualquier cosa, va a afectar esta profecía, va a afectar la vida de su hijo, declarando negativamente sobre una profecía que si el Señor lo dijo era porque así se iba a cumplir, ¿no? Y efectivamente que así se cumplió. Entonces, en Primera de Lucas, donde está anunciado el nacimiento de Juan, dice que, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. No estamos hablando de que fue llevada una profecía a personas inconversas. Estamos hablando de alguien que estaba oficiando el sacerdote dentro del templo. Estamos hablando de alguien que conocía y predicaba de la manifestación de Dios. Alguien que presentaba holocaustos, ofrendas en el templo. Alguien que ministraba la iglesia. Alguien que tenía conocimiento. Estamos hablando de alguien de adentro del cuerpo de Jesucristo, orando por la esterilidad de su esposa, y cuando llega la palabra, está capaz que acepta que su esposa tuviera un hijo. Por lo que quedó mudo es por no aceptar la profecía, por el milagro. Entonces es importantísimo cuidar lo que de nuestra boca sale para nuestra descendencia. Ojo con los niños que están siendo gestados, ojo con lo que está planificado, ojo con los que vendrán que no conocemos, ojo con los que ya están y reciben llamados y palabras proféticas. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener con lo que nosotros decimos? Porque si Dios es todopoderoso, pero aún así lo enmudeció para que no estuviera contrarrestando la profecía que estaba siendo soltada, imagínese usted que si será importante lo que nosotros decimos cuando recibimos palabra del Señor, cuando hay una palabra sobre nuestra familia, sobre una tía, sobre una hermana, sobre un hijo, sobre alguien que no ha nacido, sobre alguien que ya está en la iglesia, con alguien que todavía no llegó a la iglesia. Qué importante es cuidar lo que Dios ha determinado. Y Dios estaba soltando una palabra a Zacarías y le estaba diciendo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Señor. Y toda la comunidad del pueblo estaba orando, o sea, estaba Zacarías, estaba todo el pueblo, estaban ofreciendo incienso. Le había tocado a él ese día ofrecer el incienso, ese olor agradable que iba a subir al trono del Señor. Y se le apareció un ángel. Dice acá, Lucas 1:11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre.
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y a los del rebelde a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire todo lo que se estaba profetizando sobre ese niño que iba a nacer, sobre Juan el Bautista, el que anunció a Jesucristo. Todo lo que el ángel de Jehová le estaba profetizando a ese niño que iba a ser gestado, que traía un milagro de derribar la esterilidad en Elizabeth, era por algo que estaba orando. El ángel de Jehová le dijo a Zacarías: mira que tu hijo va a hacer esto y va a hacer lo otro, y aquí, allá, y le profetizó todo el destino, le abrió la carta y le mostró todo lo que ese niño que venía iba a hacer. Dijo Zacarías al ángel: ¿y en qué conoceré yo esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas. El ángel le presentó sus cartas de credibilidad, diciendo: no estás hablando con cualquiera, estás hablando con alguien enviado de Dios a traerte una palabra. Y ahora, dijo el ángel, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y ahí quedó mudo. Durante todo el embarazo de Elizabeth, Zacarías estuvo mudo. Vaya a Lucas 1 y arranque desde el 5 y lea todo eso, porque después, a mediados del embarazo de Elizabeth, es anunciado también a María que ella va a gestar a Jesucristo, todos los acontecimientos que se reunieron. Pero Zacarías estuvo mudo para no entorpecer todo, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué poderoso lo que el ángel de Jehová le estaba manifestando a Zacarías, profetizando sobre todo lo que iba a pasar con su hijo. El milagro primero de derribar la esterilidad, y todo lo que es, no solo eso, sino lo que iba a hacer Juan el Bautista. Juan, todavía le dijo, lo llamará Juan, y no había nadie. Dice que cuando nace Juan, cuando nace este niño, que había que presentarlo y darle un nombre, le dan una tabla para que él escriba el nombre, y él lo pronuncia y dice: se llamará Juan. Y ahí Dios le permitió recobrar su voz, porque ya se había gestado el cumplimiento, el niño ya había nacido y ya portaba en sí la palabra poderosa del Señor, ya portaba en él la profecía. Así que será importante lo que decimos, que podemos abortar un plan de Dios no creyéndolo, podemos entorpecer una profecía, malograr una profecía, porque podemos ir en contra de lo que Jehová está diciendo, manifestando. Es poderoso. Tenga en cuenta lo que dice, tenga en cuenta a quién publicita usted. Banderita de quién levanta, si de Satanás o de Jesucristo. ¿A quién defiende? ¿A quién publicita usted? ¿Quién llena su boca? Su trabajo, la inseguridad, lo caro que está todo, el tiempo, la humedad. ¿De qué habla usted? ¿Qué dice? Hoy está todo el mundo hablando de la humedad, como que si la humedad fuera más poderoso que Jesucristo. Sí, es la humedad, nos va a afectar y nos va a doler algún hueso y capaz que nos quedemos un poco afónicos, pero no es más poderoso que Jesucristo, que es nuestro sanador, nuestro salvador. Bienvenida, Ileana. Ya casi estamos terminando el programa, pero después lo pueden ver porque queda grabado. Y decirles que, no sé si todos vieron que los vivos en Facebook ahora duran 30 días, pero los estoy colocando a medida que me aparecen, me avivé tarde, a medida que me aparecen de que van a ser eliminados de la página, los voy poniendo en mi canal de YouTube, que no me dejó hacer un canal propio para mi escudo, porque yo ya tenía un canal abierto con ese Facebook, con esa base, con ese correo electrónico. Entonces, pero en mi canal de YouTube
estoy subiendo todos los videos, los que me están avisando que se pueden, van a quedar eliminados, y estos nuevos ya automáticamente ya los subo al canal. Entonces ahí van a ir quedando todas las series completas, como esta de qué hablamos en todo tiempo, que empezamos hablando de que orábamos, después después hablamos del perdón, en todo tiempo perdonando, 70 veces 7, y ahora estamos hablando, ¿qué decimos? ¿Cuál es su saludo cuando se encuentra con alguien? ¿De qué habla en esos 5 minutos cuando usted se encuentra con alguien? Esos 5 minutos evidencian de qué está lleno su corazón, qué hay en su boca, si las noticias, si el tiempo, si la catástrofe, qué hay en su boca. Dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, cuando usted se encuentra con alguien, ¿de qué es lo primero que habla? ¿De qué es lo primero que le dice? Ay, ¿viste que está caro todo? Ah, ¿viste la inundación en Argentina? ¿Viste el accidente en la Rambla? Ese que nos enteramos todo, igual por el informativo, pero ahí sale. Ah, ¿viste ese loco que iba manejando, y que aquí, que allá, y que pobre? Hoy anda en boca de todo eso. Pero ¿qué habla usted? ¿Qué dice usted como cristiano? ¿De qué habla? ¿A quién publicita? ¿A Satanás las cosas negativas? Habla más de su enfermedad, de su escasa economía, de sus problemas, de lo malo que son los otros, de los pecados de los otros, de las fallas de los otros. ¿De qué más habla usted? ¿A quién más pone usted en su boca que ocupa el lugar de Jesucristo? En un 100%, pongámosle un 10. En ese 10 de lo que usted habla, ¿cuánto es de Jesucristo? ¿Cuánto es anunciando el plan de salvación? Porque dice la palabra que anunciemos las buenas nuevas. Responsabilidad de todos los cristianos, anunciar las buenas nuevas. Bueno, pero usted analice, en un 10, ¿cuánto es anunciando el plan de salvación? ¿O cuánto es queja? ¿O cuánto es murmuración? ¿O cuánto es crítica? Para el programa que viene les voy a traer los pecados que vienen a través del habla, inclusive las consecuencias de esos pecados que vienen a través del hablar, inclusive ese pecado que no tiene perdón, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. No tiene perdón ni acá ni allá, en ningún tiempo, dice, no será perdonado. Entonces dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Para que usted sabe que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no es para los inconversos, que si bien los inconversos caen en el pecado de la murmuración y de la crítica, que trae unas consecuencias tremendas. El de la murmuración, por ejemplo, trae pobreza extrema. El de la crítica evita el avance, después se los voy a desarrollar más el programa que viene. Pero ¿qué es este pecado que dice la palabra, esta blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es? Que nos abarca exclusivamente a los cristianos. ¿Qué es eso que dice la Biblia, que no tendremos, que será condenado acá en el mundo y en el venidero, que no tenemos perdón acá ni allá, que no puede ser perdonado? ¿Qué es? Para que usted y yo... Mira, nosotros podemos pecar por error, por inclinación al pecado, por nuestra naturaleza adámica, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado grave. Que el programa que viene lo vamos a estar desarrollando, lo vamos a estar hablando un poco, para que usted y yo como cristianos no solo no caigamos en condenación, como dice, de toda palabra ociosa, que seremos juzgados, para que no caer en condenación de toda palabra ociosa, de todas esas conversaciones obscenas, tontas, que no edifican, de todo eso que hablamos, que no edifica a nadie, esas discusiones por un tema o por otro que no conducen a nada. ¿Qué estamos desparramando? ¿A quién estamos publicitando? Dice Mateo 12 que de toda palabra ociosa daremos cuenta el día del juicio. Bueno, si no sabe, vamos a pasar todos por un juicio, y entran a las cosas por las cuales daremos cuenta ese día del juicio, dice la palabra, es por toda palabra ociosa que salió de nuestra boca. Pero aparte de eso, la clase se me confunde, a veces creo que estoy dando las clases de la escuela ministerial, estaremos hablando de la blasfemia, ese pecado contra el Espíritu Santo, y estaremos hablando de los pecados de crítica y de murmuración que vienen a través del habla. O sea que a través de lo que hablamos
también acarreamos pecados que pueden no ser perdonados, también acarreamos pecados que traen unas consecuencias nefastas, tremendas para nuestra vida. Preste la atención a lo que dice. Preste atención antes de soltar algo de su boca, preste atención porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que todo de lo que abunda en su corazón, odio, rencor, va a salir. Si usted es un cristiano, tiene que hablar en el Espíritu bajo el don de la fe. Proclamar, bendecir, anunciar las buenas nuevas. Somos nuevas criaturas, todo lo viejo pasó. Somos nuevas criaturas aprendiendo a hablar un nuevo lenguaje. ¿Cuál? El lenguaje del reino. Soltando ese lenguaje picaresco, obsceno, con malas palabras, malintencionado, que teníamos de repente en el mundo, a los gritos, a los insultos, no queriendo escuchar, siendo prepotentes, siempre hablando en la queja, en la miseria, en el pobrecito, o siempre hablando de los otros. Nosotros nacemos, somos una nueva criatura y como nueva criatura estamos aprendiendo a hablar de nuevo. ¿Y sabe quién nos enseña más a aprender a hablar? La guía del Espíritu Santo a través de la palabra. Si usted no se congrega y escucha palabra de Dios, y usted no lee la Biblia, no puede aprender un nuevo lenguaje. Suelte la crítica, suelte la murmuración, suelte la queja, de que se está reparando malas noticias del informativo, murmuraciones, queja. Le digo esto porque el otro día iba en el ómnibus y dos personas que habían salido del culto de una iglesia iban hablando del culto de la iglesia. Y no solo yo lo estaba escuchando, sino las dos personas de atrás, las dos personas de adelante y los otros que íbamos en el pasillo escuchando a dos personas hablando del culto de la iglesia, que fue largo, que no conocía las canciones, que no las entendió, que larga la palabra, que no sé qué, que no sé... Tiraron todo un culto que fue preparado, que hubo intercesión, que hubo oración, que hubo gente que llega antes a preparar todo un culto, a orar, alguien que estuvo preparando una palabra, alguien que se estuvo entrenando para dar una buena alabanza, para aprenderse las letras de las canciones. En 2 minutos esas dos personas sentadas ahí tiraron por tierra todo un trabajo de un culto. ¿Y sabe qué hicieron? Contaminaron los oídos de todos los que estaban circundantes en el ómnibus. Por eso es importante cuando dice ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la edificación de los que están escuchando. Hoy todo el mundo está con el tema de la humedad. ¿Qué humedad? ¿Qué esto? Hable de Jesucristo, deje la humedad en paz, que es una condición del tiempo y mañana se va o de hora a 3 días. No publicite la humedad, publicite a Jesucristo, no publicite el accidente de ayer, publicite a Jesucristo, no publicite los pecados del otro. Eso vamos a hablar en el programa que viene, de la murmuración, de la crítica, y vamos a hablar del pecado de blasfemia. Eso que decimos contra el Espíritu Santo, que dice la palabra, no tiene perdón ni en este mundo ni en el venidero. Es el único pecado que no es perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero lo vamos a estar desarrollando, vamos a estar hablando para dejar en claro qué es ese pecado que está sobre los cristianos, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo solo la cometen los cristianos, aunque el pecado de murmuración y de crítica tiene consecuencias sobre todo el que la ejerce, sobre todo aquel que murmura, cristiano no, hay consecuencias nefastas en su vida, sobre todo aquel que critica, cristiano no, hay consecuencias nefastas en su vida, hay consecuencias que va a acarrear. Y las vamos a ver el programa que viene. Espero que se puedan conectar. Vamos a orar, te damos gracias, Señor. Dice, hoy estuvimos hablando de Zacarías, que quedó mudo para no entorpecer la palabra profética que venía sobre su descendencia, sobre su hijo. No arruino las palabras proféticas que vienen sobre su descendencia. Zacarías quedó mudo. Así será importante para Dios lo que decimos, que lo dejó mudo para no afectar la palabra profética que había sido lanzada sobre ese niño que iba a ser gestado en el vientre de su esposa. Lea Lucas 1, el nacimiento de Juan,
ahí te va a desarrollar toda la palabra, y todo lo que el ángel de Jehová dijo que tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Todo lo que el ángel de Jehová le estaba diciendo a Zacarías que iba a aportar su hijo, pero él no creyó. Y antes que afectara la palabra profética, antes que le pudiera afectar, el Señor lo dejó mudo para que no pudiera levantarse contra esa palabra profética y otros pudieran ser contaminados de lo que él diga. Entonces, cuidado en la iglesia cuando se levantan y se lanzan palabras proféticas sobre otros, sobre el cuerpo de Jesucristo, sobre algunos de sus hermanos. Cuidado cuando se levantan llamados que llaman a otros y lanzan palabras proféticas. Cuidado con los llamados de los otros, con lo que usted dice, los llamados de los otros, los llamados sobre su descendencia. Justo van a llamar a este en vez de llamar al otro. Cuidado. Zacarías quedó mudo. Hoy en día el Señor puede usar muchas estrategias, y esto está en la palabra, es para que le prestemos atención, pero el Señor puede usar muchas estrategias para contrarrestar lo que nuestra boca está hablando, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra, y Zacarías soltó toda su incredulidad, trabajando dentro del templo. Había sido designado para el incienso. El ángel de Jehová se le aparece en el altar del incienso a la hora de la oración. O sea que era un incrédulo dentro de la iglesia. Era un incrédulo, alguien que se levantó en incredulidad contra una palabra profética sobre alguien que iba a venir, que era predecesor de Jesucristo. Qué tremendo lo que podemos llegar a decir. Qué tremendo. El Señor me ha ministrado muchísimo en estos días sobre lo que podemos llegar a decir. Corrija su manera de hablar, corrija. No empiece hablando de su enfermedad, no empiece hablando de la carestía, no empiece hablando de la inseguridad, no empiece hablando del tiempo, no empiece hablando de las malas obras de Satanás. Hable de la abundancia de Jesucristo en su vida, de lo maravilloso que es Jesús, de las cosas buenas que hace. A eso estamos llamados, a esparcir las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Este material de esas dos personas que iban en el ómnibus hablando de ese culto, no sé de qué iglesia eran, aunque lo supiera no lo voy a decir, pero digo, ¿cuánto trabajo hubo atrás en esa iglesia para las personas que habrán ido antes a orar, a interceder, a limpiar, los que estaban en la alabanza, las horas que habrán ensayado sus canciones, la persona que predicó, el tiempo que le habrá dedicado a preparar ese mensaje, una palabra enviada por Dios para la iglesia? Y estas dos personas desfanastaron, arruinaron en 5 minutos todo. El tema a mí no me contamina porque estoy crecida, pero y los que estaban alrededor, si pensaban ir a una iglesia, les aseguro que lo más probable es que desistan. Entonces, ¿qué habla nuestra boca? ¿Qué dice nuestra boca? ¿Qué estamos diciendo? Esa era la consigna de hoy. ¿Qué estamos diciendo? ¿A quién estamos publicitando nosotros? ¿A Satanás o a Jesucristo? A los cristianos, a quienes nos estamos sumando al mundo, a hablar de todos los temas que el mundo habla como si no tuviésemos palabra. Mire todo lo que hay para decir, como para que tengamos que estar repitiendo las conversaciones del mundo, como para que tengamos que estar repitiendo las apreciaciones del mundo. Si tendremos palabra para esparcir, si tendremos palabra para llenar nuestro corazón, para esparcir, usted piensa en lo que ha dicho hoy. Si se ha encontrado con alguien, ¿cuál fue su tema de conversación? ¿Cómo saludó? ¿Qué fue lo que dijo en ese saludo? ¿Qué mencionó en ese saludo? ¿De qué habló? ¿Enfermedad? ¿Accidente? ¿Miseria? ¿Robo? ¿Qué habló? ¿De qué habló en su saludo? ¿Exaltó a Jesucristo en ese saludo, en ese buen día, cuando fue al almacén? ¿Qué habló su boca hoy? ¿De qué estuvo llena? ¿A quién publicitó? Porque si usted habla más de su enfermedad, está negando a Jesucristo. Si usted habla del tiempo en vez de Jesucristo, está negando a Jesucristo.
¿De qué habla usted? ¿De qué llena su boca? Esa es una consigna para los cristianos. ¿Qué estamos diciendo? ¿A quién estamos publicitando? ¿A Satanás o a Jesucristo? Los dejo por acá, los invito a que ustedes se puedan estar conectando el programa que viene. Recuerde, como dice la palabra, no evitemos toda conversación obscena, aunque estemos entre allegados, entre familiares, entre amigos. Evitemos todo ese tipo de conversaciones que no edifican. Recordemos que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta del día del juicio, que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, que Zacarías quedó mudo para no afectar a la palabra profética que había sobre el vientre de su esposa, y que el programa que viene vamos a estar hablando de pecado, murmuración, el pecado de la crítica y el pecado exclusivo que nos afecta a los cristianos, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bendiciones, deje sus comentarios, comparte este programa si a usted le ha servido, ayudes a otros a que cuiden lo que dicen, a qué están desparramando, a quién están publicitando. Los cristianos debemos publicitar a Jesucristo. A Jesucristo. Señor, te damos gracias, bendecimos este día, bendecimos las redes sociales, bendecimos la tecnología, bendecimos este día, Señor, exaltamos tu nombre, ese nombre dado sobre todo nombre, que nuestra boca esté llena de palabra de Dios, que nuestros oídos estén llenos de palabra de Dios, que en nuestro corazón sobreabunde la palabra de Dios, para que cuando hablemos, lo primero sea mencionar a Jesucristo. No me hable de enfermedad, no me hable del tiempo, no hable de los accidentes, no hable de la catástrofe, no hable de lo que el enemigo está ocupando al mundo de que hable. Usted como cristiano tiene que hablar diferente. Por eso es nueva criatura, en un nuevo reino, con un nuevo lenguaje, que su lenguaje tiene que estar entrenado en lo que dice acá. Bendiciones, los amo, los bendigo. Cambie su manera de hablar, fíjese que habla y haga ese ejercicio que yo le dije hoy. En un 10, hoy, ¿cuánto le corresponde a Jesucristo lo que usted habló? Bendiciones, nos vemos el martes que viene a las 13 horas. Los dejo entre un ratito acá en mi escudo, hay culto de oración, 14:30, los jueves estamos 18:30, los domingos a las 11, estoy disponible, la página de mi escudo funciona, está mi teléfono, puede mandar mensaje, puede pedir oración, puede comentar este programa, puede compartirlo, siempre que sea para exaltar el nombre de Jesucristo. Lo invito a visitar a mi escudo, lo invito a congregarse en mi escudo. Bendiciones, cuidémonos entre todos. ¿Qué decimos? Los espero el martes que viene. Bendiciones. Los dejo. Voy a saludar a Iris, voy a saludar a Ana de Melio, a Gladys Ibarra, que está conectada ahí, que siempre nos encontramos en SEM, nos damos unos abrazos. A Iliana Rodríguez, a Cecilia, a Clotilde, bendiciones, a Stephanie, a Isabel, a Ana María Luna, Silvana, un abrazo grande, te amo, te bendigo, gracias por estar ahí conectada también, a María Cuenca, si alguno no lo nombré es porque acá no me aparece el nombre, discúlpeme, le mando mensajes a todos, a Luis Costa, bendiciones Luis, sean todos bendecidos, contribuya a esparcir el nombre de Jesucristo. Bendiciones.